voluntad, carácter, inteligencia, sentimientos, etc. Recibe de la sociedad un conjunto de modos de obrar que determina sus actos futuros. Crea la teoría de la peligrosidad. Esta se determina atendiendo a la cualidad más o menos antisocial del delincuente y no a la del acto ejecutado. Aconseja implantar otra clase de penas, las medidas de seguridad. Dice las cárceles no readaptan. El primero es exigir la inimputabilidad de los alienados. Método utiliza el método experimental, inductivo y la estadística. Ferri, para fundamentar su teoría se basa en hechos, teoría de la peligrosidad o estado peligroso, en la delincuencia. ¿Cómo se determina la peligrosidad? Esta se determina atendiendo a la cualidad más o menos antisocial del delincuente y no a la del acto ejecutado. Teoría de los motivos o factores determinantes del delito explica la etiología del delito por medio de su teoría de los motivos o factores determinantes del delito, según el cual los motivos están en tres factores. 1. Factor antropológico, constitución orgánica, psíquica y biosociales del delincuente. 2. Factor cosmotelúrico, el clima, naturaleza del suelo, la estación. 3. Factor social o mesológico, densidad de población, migración campo-ciudad, alcoholismo, socialización, imperfecta, moral, la familia, costumbres. Tipología delincuente nato a causa del atavismo, del latín atavus, abuelo más, ismo. Fenómeno de herencia discontinua que se manifiesta por la reaparición de los caracteres de antepasados remotos y no inmediatos. Se debe a una casual recombinación de genes o a condiciones ambientales excepcionalmente favorables para su expresión en el embrión. En Ferri, el atavismo y la tendencia a la criminalidad son factores que determinan a un individuo como delincuente. Delincuente loco. Dentro de este tipo está el enfermo mental. Delincuente habitual o condicional o delincuente por falta de restricciones. Pinatel hace del delito su forma de vida basándose en habilidad y fuerza, por ejemplo el carterista. Este tipo de criminalidad ya va contra la escuela clásica. Ferri y César el Hombroso ya estudian al delincuente. La criminología actual hace eso, estudiar al delincuente, las causas del delito, etc. Esto hace para fundamentar la profilaxis criminal o la política criminal. Delincuente ocasional ve la ocasión para delinquir en que no hay nadie que lo detenga o lo restrinja. Dentro de esta esfera está quien comete un accidente de tránsito con muerte, homicidio involuntario. Delincuente pasional es el que comete el delito por pasión, por amor, por celos, por sentimiento. Se Moreat. http://jorgemachicado.blogspot.com/2010/04/efs.html estas.ik2hug. El determinismo de Enrico Ferri y la pena di Cesa. Para Enrico Ferri es el medio ambiente conjugado con el factor antropológico y el factor cosmotelúrico que determinan la tendencia del individuo hacia el delito. En sustitutivos penales, Ferri dice que se deben reemplazar las cárceles por ser causa de criminalidad. Es en las cárceles donde se forman individuos resentidos hacia la sociedad y al salir de las cárceles cometen delitos más atroces como una venganza a la sociedad que los condenó. Las cárceles deben servir para la readaptación, no para su empeoramiento. Esto es la defensa del reo a través de la proporcionalidad de la pena, pena di Cesa. Los sustitutivos penales. Medidas de orden económico, político, administrativo, educativo, familiar, etc. Distintas de la pena que debe adoptar el Estado, actuando sobre las causas de delincuencia para hacerlas disminuir. Actualmente se define a los sustitutivos penales como medios de prevención social, se basan sobre el mismo fundamento que la política criminal y constituyen uno de sus medios de acción. Ferri aconseja implantar como sustitutivos penales otra clase de penas, las medidas de seguridad, ya que afirma que las cárceles no readaptan y el primero es exigir la inimputabilidad de los alienados. Los frenos inhibitorios. Ferri se pregunta si la miseria y el desempleo está generalizado en todas las sociedades, entonces ¿por qué no se llega al caos total?
porque hay gente que tiene frenos inhibitorios que hacen que no se cometan delitos. Estos frenos inhibitorios casi no resaltan en la gente que está en las cárceles donde no existe una buena administración. La conducta de los internos es totalmente violenta. Dentro de estas cárceles se comete toda clase de delitos, por ejemplo violaciones, asesinatos, robos, etc. En esta clase de cárceles sin una buena, no entra ni la policía. Ferry en su libro Sustitutivos Penales propugna reemplazar las cárceles porque son causa de criminalidad. Dice, nosotros debemos poner otra clase de castigos, no solamente la pena evidentemente para delitos graves, pero cárceles que tiendan a la readaptación social, no cárceles que formen delincuentes, donde no hay una resocialización debido a observaciones introductorias a los sujetos activos de la delincuencia de menores, como a los de la adulta. Cabe analizarlos desde su dimensión individualizada, quiénes son y cómo son los delincuentes juveniles como individuos, y desde su vertiente grupal, en sus formas de actuar colectivamente, en grupos o en bandas. Esta va a ser, ahora, la tarea de inmediato examen. Abordaremos, en primer lugar, la vertiente individualizada. Después, en los siguientes apartados de este mismo capítulo, se analizará su dimensión colectiva o en bandas. Tipologías del menor delincuente. Vertiente individualizada. El acceso al estudio de su dimensión individualizada, que no singularizada o clínica, consiste en observar sistemáticamente a los delincuentes para llegar a la construcción de tipologías. Es conocida la afición de los estudiosos de la criminología clásica a la elaboración de tipologías delincuenciales, partiendo de los más diversos criterios ofrecidos por las distintas ciencias del comportamiento. Se ha tratado de una afición apoyada en la persuasión de que cualquier conocimiento científico ha de poseer, entre otras características, mínima unidad y universalidad en torno al objeto. De acuerdo con esas observaciones, puede decirse que las tipologías sobre delincuentes son legítimas siempre que las mismas se fundamenten en características externas o internas, generalizables a distintos delincuentes, biotipo, temperamento, registros delictivos, modus operandi, pero sabiendo que, al fin y al cabo, cada delincuente es inintercambiable como ser humano que es.
voluntad, carácter, inteligencia, sentimientos, etc. Recibe de la sociedad un conjunto de modos de obrar que determina sus actos futuros. Crea la teoría de la peligrosidad. Esta se determina atendiendo a la cualidad más o menos antisocial del delincuente y no a la del acto ejecutado. Aconseja implantar otra clase de penas, las medidas de seguridad. Dice las cárceles no readaptan. El primero es exigir la inimputabilidad de los alienados. Método utiliza el método experimental, inductivo y la estadística. Ferri, para fundamentar su teoría se basa en hechos, teoría de la peligrosidad o estado peligroso, en la delincuencia. ¿Cómo se determina la peligrosidad? Esta se determina atendiendo a la cualidad más o menos antisocial del delincuente y no a la del acto ejecutado. Teoría de los motivos o factores determinantes del delito explica la etiología del delito por medio de su teoría de los motivos o factores determinantes del delito, según el cual los motivos están en tres factores. 1. Factor antropológico, constitución orgánica, psíquica y biosociales del delincuente. 2. Factor cosmotelúrico, el clima, naturaleza del suelo, la estación. 3. Factor social o mesológico, densidad de población, migración campo-ciudad, alcoholismo, socialización, imperfecta, moral, la familia, costumbres. Tipología delincuente nato a causa del atavismo, del latín atavus, abuelo más, ismo. Fenómeno de herencia discontinua que se manifiesta por la reaparición de los caracteres de antepasados remotos y no inmediatos. Se debe a una casual recombinación de genes o a condiciones ambientales excepcionalmente favorables para su expresión en el embrión. En Ferri, el atavismo y la tendencia a la criminalidad son factores que determinan a un individuo como delincuente. Delincuente loco. Dentro de este tipo está el enfermo mental. Delincuente habitual o condicional o delincuente por falta de restricciones. Pinatel hace del delito su forma de vida basándose en habilidad y fuerza, por ejemplo el carterista. Este tipo de criminalidad ya va contra la escuela clásica. Ferri y César el Hombroso ya estudian al delincuente. La criminología actual hace eso, estudiar al delincuente, las causas del delito, etc. Esto hace para fundamentar la profilaxis criminal o la política criminal. Delincuente ocasional ve la ocasión para delinquir en que no hay nadie que lo detenga o lo restrinja. Dentro de esta esfera está quien comete un accidente de tránsito con muerte, homicidio involuntario. Delincuente pasional es el que comete el delito por pasión, por amor, por celos, por sentimiento. Se Morat, http://jorgemachicado.blogspot.com/2010/04/efs.html estas.ik2hug. El determinismo de Enrico Ferri y la pena di Cesa. Para Enrico Ferri es el medio ambiente conjugado con el factor antropológico y el factor cosmotelúrico que determinan la tendencia del individuo hacia el delito. En sustitutivos penales, Ferri dice que se deben reemplazar las cárceles por ser causa de criminalidad. Es en las cárceles donde se forman individuos resentidos hacia la sociedad y al salir de las cárceles cometen delitos más atroces como una venganza a la sociedad que los condenó. Las cárceles deben servir para la readaptación, no para su empeoramiento. Esto es la defensa del reo a través de la proporcionalidad de la pena, pena di Cesa. Los sustitutivos penales. Medidas de orden económico, político, administrativo, educativo, familiar, etc. Distintas de la pena que debe adoptar el Estado, actuando sobre las causas de delincuencia para hacerlas disminuir. Actualmente se define a los sustitutivos penales como medios de prevención social, se basan sobre el mismo fundamento que la política criminal y constituyen uno de sus medios de acción. Ferri aconseja implantar como sustitutivos penales otra clase de penas, las medidas de seguridad, ya que afirma que las cárceles no readaptan y el primero es exigir la inimputabilidad de los alienados. Los frenos inhibitorios. Ferri se pregunta si la miseria y el desempleo está generalizado en todas las sociedades, entonces ¿por qué no se llega al caos total?
porque hay gente que tiene frenos inhibitorios que hacen que no se cometan delitos. Estos frenos inhibitorios casi no resaltan en la gente que está en las cárceles donde no existe una buena administración. La conducta de los internos es totalmente violenta. Dentro de estas cárceles se comete toda clase de delitos, por ejemplo violaciones, asesinatos, robos, etc. En esta clase de cárceles sin una buena, no entra ni la policía. Ferry en su libro Sustitutivos Penales propugna reemplazar las cárceles porque son causa de criminalidad. Dice, nosotros debemos poner otra clase de castigos, no solamente la pena evidentemente para delitos graves, pero cárceles que tiendan a la readaptación social, no cárceles que formen delincuentes, donde no hay una resocialización debido a observaciones introductorias a los sujetos activos de la delincuencia de menores, como a los de la adulta. Cabe analizarlos desde su dimensión individualizada, quiénes son y cómo son los delincuentes juveniles como individuos, y desde su vertiente grupal, en sus formas de actuar colectivamente, en grupos o en bandas. Esta va a ser, ahora, la tarea de inmediato examen. Abordaremos, en primer lugar, la vertiente individualizada. Después, en los siguientes apartados de este mismo capítulo, se analizará su dimensión colectiva o en bandas. Tipologías del menor delincuente. Vertiente individualizada. El acceso al estudio de su dimensión individualizada, que no singularizada o clínica, consiste en observar sistemáticamente a los delincuentes para llegar a la construcción de tipologías. Es conocida la afición de los estudiosos de la criminología clásica a la elaboración de tipologías delincuenciales, partiendo de los más diversos criterios ofrecidos por las distintas ciencias del comportamiento. Se ha tratado de una afición apoyada en la persuasión de que cualquier conocimiento científico ha de poseer, entre otras características, mínima unidad y universalidad en torno al objeto. De acuerdo con esas observaciones, puede decirse que las tipologías sobre delincuentes son legítimas siempre que las mismas se fundamenten en características externas o internas, generalizables a distintos delincuentes, biotipo, temperamento, registros delictivos, modus operandi, pero sabiendo que, al fin y al cabo, cada delincuente es inintercambiable como ser humano que es.